Y empezamos esta clase diciendo que en una transición de orden de segundo, una transición de fase de segundo orden, o también se les conoce como transiciones de fase continuas, las susceptibilidades iban a diverger. Pero no habíamos visto antes, o no habíamos especificado qué le pasa a las susceptibilidades en una transición de orden una transición de fase, de primer orden. Recuerden que cuando teníamos, por ejemplo, el cambio entre de gas a líquido, lo que teníamos cuando hicimos toda la construcción de la energía de Gibbs era que íbamos a tener un cambio discontinuo en la entropía y en el volumen. ¿Recuerdan? Y como estas a su vez son las primeras derivadas de la energía de Gibbs, por eso a este tipo de transiciones se les llama de primer orden, ¿no? Que son las que teníamos acá. Uno de estos mínimos corresponde al líquido y el otro corresponde al gas. Entonces, cuando teníamos esto, teníamos un cambio abrupto en la entropía y el volumen. Pero vean que en estos sistemas también vamos a tener un cambio en las susceptibilidades. Y para eso podemos fijarnos en el diagrama de presión contra volumen, en el cual nos quedamos ya con la parte estable de la curva, que es que al llegar a la presión crítica, que era este punto de acá, íbamos a tener que la presión se mantiene constante, y esto era una isoterma, ¿no? Lo recuerdan. Entonces, otra vez, este volumen es este de acá y este volumen es este de acá. Pero vean que durante la transición de fase, que esto corresponde a estar en un punto de la coexistencia de fase, ¿no? Estamos en algún punto por acá. El volumen está cambiando y la presión no está cambiando. Entonces, estrictamente hablando, si nos fijamos en la compresibilidad isotérmica, porque esto es una isoterma, este valor diverge, ¿no? Porque delta B es finito y delta P es cero. Entonces, la compresibilidad también diverge en una transición de fase de primer orden. Y lo mismo va a pasar con la capacidad calorífica a presión constante. Aquí lo que estamos haciendo es meter a lo largo de esta parte una pequeña cantidad de calor que está cambiando una parte del sistema a otra, y por lo tanto está cambiando esa entropía. Entonces, y esto ocurre a temperatura constante. Entonces, lo que estamos teniendo es un cambio en la entropía del sistema, porque recuerden que cada una de las fases tiene una entropía distinta, y la temperatura se mantiene, la temperatura se mantiene fija, o sea que el cambio de temperatura es cero. Entonces también la capacidad calorífica a presión constante va a diverger. Entonces, si lo vemos en este diagrama, si uno estuviera midiendo experimentalmente la compresibilidad o la capacidad calorífica, lo que vería es que esta cantidad cambia conforme uno cambia el volumen, hasta que llega al punto de la transición de fase. En este punto diverge, que es lo que ocurre, lo que acabamos de mostrar acá, y después de esta divergencia ya aparece en otro lado la curva. Ahora, en una transición de fase de segundo orden, como habíamos también descrito al principio de la clase, para una temperatura mayor que la crítica, o bueno, cuando estamos justo en la temperatura crítica estamos ahí, si nos movemos ligeramente de esta temperatura, entonces el sistema se va a bifurcar, así muy poquito, pero es de tal manera que en realidad la diferencia entre este punto y los dos de las fases
es muy pequeña. Y por eso S y B no cambian en ese caso. Y por eso es una transición continua. Y sin embargo, las susceptibilidades sí van a cambiar en esta transición de fase. Entonces vamos a tener cosas similares a estos diagramas. Tanto la compresibilidad como la capacidad calorífica van a diverger para una transición de orden de segundo, una transición de fase de segundo orden. Y vamos a ver qué quiere decir o cómo se caracteriza esta divergencia de la que estamos hablando. Bueno, esto quiere decir que CB va a escalar como T menos T crítica a la menos alfa, donde alfa es un exponente. A estos exponentes se les llama los exponentes críticos. Esto es cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica. O sea, es cuando nos estamos acercando a la temperatura crítica por la izquierda, ¿no? Perdón, por la derecha. CB va como T crítica menos T a la menos alfa prima, donde este es otro exponente distinto. Y la compresibilidad va como T menos T crítico a la menos gamma. Perdón, esta de acá era si nos acercamos por el otro lado, si T es menor que T crítico. Esto es si T es mayor que T crítico. La compresibilidad va como T crítico menos T a la menos gamma prima, si nos acercamos por el otro lado. Y el parámetro de orden va como T crítico menos T a la beta. Esto es si nos acercamos a lo largo de la curva de coexistencia, o va como la presión menos la presión crítica, si lo hacemos de manera isotérmica, a la 1 entre delta, donde delta es otro parámetro crítico. Muy bien, esto entonces lo que quiere decir es, como estaba mostrando en la otra gráfica, si uno hace un experimento y está midiendo CB en el experimento, la compresibilidad a distintas temperaturas, pues puede graficarlo y va a ver que esas gráficas tienen estas distintas formas y que van a diverger de esta manera. Y va a estar caracterizado por estos exponentes críticos. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase es
primero cómo construir de manera más general, pero va a ser prácticamente lo mismo que hicimos esta vez, es decir, partiendo de una energía libre que tenga, escribiendo una energía libre de manera explícita como función del parámetro de orden, vamos a pedir que tenga un término que va como el cuadrado del parámetro de orden, otro término que va a la cuarta del parámetro de orden, y a partir de esa forma tan general vamos a encontrar cuáles son las susceptibilidades y vamos a poder encontrarlas, por ejemplo, en el caso de la transición líquido-gas.